Cuando vamos al libro de la ley, en el Antiguo Testamento, encontramos los libros proféticos. Y entre estos hay uno que le corresponde al profeta Amós. Amós vivió aproximadamente en el 755 a.C. Amós significa carga, y la carga que llevaba Amós era la de profetizar la destrucción de Israel. Amós es el tercero de los 12 profetas menores en el Antiguo Testamento. Amós fue ciudadano de Tecoa, una villa situada a 16 kilómetros al sur de Jerusalén. Su ocupación era ser pastor. Poseía algunos pastores a sueldo y algunos registros indican que era un hombre de negocios y no un pastor rústico e ignorante, pero sí justo y perfecto en el cumplimiento de sus deberes. El libro de Amós se divide en 9 capítulos y las visiones de Amós que se describen en el capítulo 7 son los siguientes: la visión de los saltamontes devorados, la visión del fuego, tuvo la visión de la plomada, un interludio histórico, oposición al sacerdote de Betel, tuvo la visión de la cesta de higos y la visión de la bendición futura. Aquí la visión de la plomada es sumamente importante para los masones por las razones que ya conocen. Todo el que es masón en algún momento, si no conoce, conocerá la importancia de la plomada. La visión de la plomada se encuentra en el capítulo 7 del 7 al 8. Amós 7:7 dice así: me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo, y en su mano una plomada de albañil. Amós 7:8. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y dije: una plomada de albañil. Y el Señor dijo: he aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel, no lo toleraré más. Aquí Jehová le anuncia a Amós que va a poner a prueba el pueblo de Israel, que va a poner a prueba su conducta, que va a poner a prueba la conducta del pueblo de Israel. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de discernir a quienes tenían una buena conducta de los que no lo tenían. Él quería separar, ver quiénes eran los que tenían una buena conducta y cómo lo iba a hacer. Y Amós, con la rudeza y el estilo directo de un pastor e inspirado por la fidelidad a Yahvé, condenó la corrupción de las élites, la injusticia social y el ritualismo ajeno al compromiso de vida, anunciando el fin de Israel. Aquí el profeta anuncia en su visión de la plomada que las murallas de los templos, de los tribunales y de las casas de los hebreos están condenadas a desplomarse, pues han sido construidas sin herramientas que le proporcionan estabilidad. Amós pedía a sus compatriotas que se cultivaran e ilustraran para no ser simples esclavos de sus prejuicios y que purificaran sus mentes para la virtud. Si traemos esto a la vida masónica, podríamos concluir que la alegoría de la plomada figura la estabilidad del ser humano, la estabilidad del hombre, del masón, el buen proceder y la nivelación de la conducta para la obtención del bienestar. ¿Qué tribunal se sostiene sin nivel, sin considerar que todos los hombres somos iguales ante la ley? ¿Qué casa levantada sin plomada mantiene su equilibrio y la virtud? Amós pedía la ilustración y la virtud para no ser esclavos de vicios y perjuicios. El masón, desde cierta etapa de su transmutación, ya se sirve de otras herramientas y, sabiendo de la plomada y el nivel, ya puede levantar sus propios muros. El masón mide, coteja y examina, observa y aprende de lo bien hecho por otros. El masón sabe, al fin, que el prejuicio es edificar sin cimientos. El prejuicio es un juicio o valoración sin experiencia directa o real, generalmente negativo. También implica una emoción de carácter negativo sobre un grupo de personas o una persona. Es individual, es decir, propio de una persona. Un ejemplo de esto es pasar juicio sobre una persona sin conocerla, enjuiciarla sin conocerla. El masón ya no ve solo piedras y canteras, ve espacios vacíos, contorno, hogar. Explora la extensión que tiene su materia. Descubre que no hay nada vacuo en sí, que no hay vacío.
que esa sensación de vaciedad que padece una gran parte de la sociedad es desconocimiento del yo, de la esencia del yo. Descubrirlo y pulirlo es un trabajo masónico. Hermanos, por eso tenemos las herramientas que miden la igualdad entre los hombres, nuestros alcances físicos así como intelectuales, que representan las ciencias, las cuales usamos para enriquecer nuestros conocimientos. Y todo esto nos sirve para construir nuestro templo interior, para que sea como un muro, que sea fuerte, inquebrantable, que no se derrumbe con nada porque está hecho a plomo. Así debemos ser los masones, hermanos firmes en nuestros propósitos, en nuestros ideales y en nuestras decisiones, siempre en favor de la masonería universal, así como del desarrollo y progreso humano. Si te ha gustado esta breve disertación, te pido que te suscribas al canal si no lo has hecho, que me regales un like si te gustó, dislike si no te gustó, que lo compartas y que comentes. Ayúdame a llevar un poquito de luz a donde haga falta. Hasta la próxima.